Pero el PAN es mucho más que el 2 de junio. Ese es un buen deseo. No, es una realidad, querido Ciro. Después de la paliza del domingo es un buen deseo. Pero a ver, déjame hacerte las preguntas en el orden. Uno, ¿por qué saliste junto con Xochitl, con Marco, con Alito, con Zambrano, quién no estaba por ahí, con Germán Martínez? ¿Por qué salieron a decir algo que no era cierto? Se tenía el triunfo, por eso salimos. Pues ¿qué instrumentos? Perdieron por 12 puntos en la ciudad. ¿Sí? ¿Qué instrumento? ¿Quién hizo ese trabajo, Jorge? ¿Quién hizo? Es que ¿quién siguen con unas explicaciones, unas justificaciones que no tienen que ver con la realidad? En nuestros números íbamos adelante. ¿Quién les hizo esos números y perdieron por 12 puntos? Lo único 12 puntos. Con esta misma... Tu canal Legión Política, lunes 10 de junio del año 2024. Pues sí, la mentira es lo que le llevó a cabo el fracaso y la aplastante derrota que recibió Xochitl Gálvez junto al PRI, al PAN y lo que queda del PRD. Así es, amigos, amigas, pues hoy Jorge Romero, el diputado que se benefició en la red de corrupción en el sector de bienes raíces, pues prácticamente que lo hizo en la Benito Juárez y actualmente es diputado federal y que va a repetir en la presente administración, pues sale a decir Marco Cortés a su lado. Y Ciro Gómez lo cuestiona diciéndole de dónde sacaron sus encuestas, quién les dijo que salieran a hacer ridículo, y eso es parte de la entrevista que tiene con Ciro Gómez Leiva, con el actual diputado federal Jorge Romero, que por cierto, les repito, quiere ser presidente del PAN. Ya basta de alianzas, ya basta de mentiras, de odio. Ese es su lema actualmente. Claro, ante la derrota injustificable, pues prácticamente entrega todo lo que le queda de resto, lo que es la dignidad, y lo que en un momento dado podemos suponer es que estos políticos no están conformes, no se quedan callados, no se quedan tranquilos, no se quedan sentados, siempre atrás del hueso, atrás del poder, y esto es lo que va a marcar la diferencia en cuanto se lleve a cabo el consenso internamente, dice Jorge Romero, y que esperemos, dice él, sea el elegido. Así que veamos lo que Ciro cuestiona, lo que Ciro dice: a mí no me van a chupar el dedo, o sea, no van a poner con el dedo, porque lo que hicieron solamente fue el gran ridículo ante la aplastante paliza que le dieron el 2 de junio pasado de este 2024. Veamos. ¿Por qué salieron a informar? Y tú estabas ahí, estuviste, te veías al menos en la imagen. ¿Por qué salieron a informar la tarde del domingo que habían ganado? Si sabían que eso no era cierto. ¿Por qué salieron a hacerlo, Jorge? Si me permites en el orden, contestando la que a mi juicio es la más importante pregunta. Me preguntas de qué PAN. Sí. Yo te diría que muchas personas sabemos que el PAN es mucho más que este 2 de junio. O sea, este 2 de junio sucedió y tenemos conciencia de lo que sucedió. Pero el PAN es mucho más que el 2 de junio. Ese es un buen deseo. No, es una realidad, querido Ciro. Después de la paliza del domingo es un buen deseo. Pero a ver, déjame hacerte las preguntas en el orden. Uno, ¿por qué saliste junto con Xochitl, con Marco, con Alito, con Zambrano, quién no estaba por ahí, con Germán Martínez? ¿Por qué salieron a decir algo que no era cierto, Jorge? Tanto con Xochitl como con Santiago, y Santiago Taboada también. Nosotros salimos, evidentemente, porque en nuestros números teníamos un triunfo. Yo creo que las cosas se ven en los gestos, querido Ciro. Yo soy de la idea que yo jamás me prestaría, déjame hablar por mí. Sí. Yo jamás me prestaría a haber hecho una rueda de prensa. La primera que se hizo fue en la Ciudad de México. Si yo tuviera conciencia de que eso no era verdad, yo hubiera sido una voz para decir, no podemos hacer esto. O sea, yo hubiera sido una voz. Nosotros tenemos que tener una amplia reflexión, sobre todo de fondo, de qué fue lo que pasó. Pero para esa respuesta puntual que me pide Ciro, nosotros tenemos que tener también mucha reflexión sobre en qué instrumentos apoyarnos, es la verdad. Y nuestra precaución se va a quintuplicar. Pero es importante que la gente lo sepa. Yo en el War Room en el que estuve fue en el de la Ciudad de México. Y estoy seguro, porque eso es lo que han dicho, que fue exactamente lo mismo que pasó. Según nuestros instrumentos, se tenía el triunfo, por eso salimos. Pues ¿qué instrumentos? Perdieron por 12 puntos en la ciudad.
¿Sí? ¿Qué instrumento? ¿Quién hizo ese trabajo, Jorge? ¿Quién hizo? Es que ¿quién siguen con unas explicaciones, unas justificaciones que no tienen que ver con la realidad? En nuestros números íbamos adelante. ¿Quién les hizo esos números y perdieron por 12 puntos? Lo único 12 puntos. Con esta misma sensación que tú tienes, Ciro, créeme que con esa misma o duplicada, nosotros hemos hecho las mismas preguntas a esas personas que nos lo hicieron. No tengas duda. Pero nosotros entendemos... Qué engaño, ¿eh? Nosotros sobre todo queremos ponerle atención al fondo de lo que pasó el 2 de junio. Y lo hacemos, querido Ciro. Mira, yo agradezco mucho este espacio para decirte lo siguiente. Porque lo voy a manejar en estas dos líneas. Y las dos igual de importantes, no solo la primera. La primera, con eso quiero... Si eso debe de ser México, pues que así sea. Pero entonces lo reformamos en la ley. Porque en esta elección eso no es legal. ¿De acuerdo? No fue pero legal. ustedes fueron a la elección. Protestaron esto antes del 2 de junio, pero se presentaron, se pararon en la cancha. El 2 de junio. Pues claro, no aceptaron, bueno, aceptaron y ese es el resultado de esa elección. No, yo por eso empecé con esa parte. 6-3-1 es por, no cerrar los números, 6 por el mundo de Morena y sus aliados, 3 por ustedes y 1 por Movimiento Ciudadano. De los 3 de ustedes de la alianza, la mayor parte son votos, o una buena parte son votos del PAN, ya dijiste 10 millones de personas. La insistencia fue una paliza. Y te dejamos esas dos preguntas para ahora. La contada que nos dimos hace 8 días. Manuel. Sí, nada más preguntarte, entonces insistir, porque dices que le preguntaron una y otra vez a quienes les proveyeron estos datos para poder tener esa certeza de que eran los ganadores. ¿Y cuál fue la explicación que les dieron? Suponemos encuestadoras. Claro. ¿Cuál es? Hay tiempo de responder, si quieres. A ver, Hasta 3 minutos. hasta ver, a nosotros nos quedó claro, para contestarle sobre todo a mi querido Ciro, a nosotros nos quedó claro que el margen grave de error fue en lo que fue el voto oculto. La lectura que se le dio al voto oculto fue exactamente la inversa. Pues es que hay que decirlo con claridad. Fue exactamente la inversa. Lo que algunos creímos que era gente que tenía vergüenza por decir que por ellos, fue exactamente al revés. Y fue exactamente el otro estrato. Yo te quisiera contestar esto, mi querido Ciro. A mí me encantaría, lo digo tal cual, dirigir al Partido Acción Nacional. Y sobre todo, como acabas de decir, querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería, si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba, en un contexto en el que estamos conscientes de que vamos a ser un país cada vez con menos contrapesos. Mira, nosotros tenemos que entender el mensaje que la gente nos dio. La gente a lo mejor nos está diciendo a la oposición en general, permítanme a mí hablar por el PAN, bájenle. O sea, nosotros no es su prioridad. Si matan todos los días a 90 mexicanos, no les preocupa. asesinan a todos los días a 90 mexicanos, tampoco les importa mayormente. Su prioridad es, como decimos, su metro cuadrado de su vida y está bien. Pues es que al final, ¿quién puede juzgar la decisión o los criterios para juzgar o decidir? Entonces, el PAN tiene que entender que tenemos que entrar a esa agenda, a la del metro cuadrado de cada individuo, que son hablar de su economía familiar, que es hablar de su salud, que es hablar de su educación, sin soltar nuestras causas. Regresando a los principios originales del PAN, tenemos que incidir en esta agenda social y como formato, insisto, entender que a lo mejor la gente ya no quiere que lo discutamos todo el tiempo. Escoger nuestras batallas y hacerlo con objetividad. De por sí no lo hacemos, ahora menos, sin groserías, sin gritos, sin estridencia, con un debate científico y con un debate argumentativo girando en torno a razones. Los van a aplastar, si es que tiene la mayoría calificada, Morena y sus aliados. Que por cierto los van a aplastar, van a subir ustedes, van a decir lo que digan y a la hora de votar, sobre todo si Claudia Sheinbaum mantiene el estilo de no le toquen una coma a las iniciativas, te van a aplastar, Jorge. Se hace el Porque ¿qué país se entiende en donde no puede haber ni diálogo? O sea, en donde en verdad no se pueda ni siquiera sentar las partes para decir qué opinas tú. A 6 de cada 10 electores mexicanos les vale gorro eso, ¿no? Y votan por eso. Y no. Ahí lo tienen, amigos. Realmente lo que dice Ciro Gómez Leiva es: ¿por qué mintieron? ¿Por qué quisieron engañar a los mexicanos? Esto fue el punto de lanza de la aplastante derrota y el resultado que tienen y recibieron estos opositores. Lo que está pasando en México es que la transformación, la cuarta transformación, ha estado evolucionando de una manera hasta los más mínimos rincones de este país. Este país que fue ultrajado por décadas y décadas por estos prianistas que tuvieron su oportunidad y sí, es necesario que la continuidad de la cuarta transformación sea objetiva, pero sobre todo con resultados. Está en proceso el segundo piso y con la mano de la presidenta virtual actualmente
la doctora Claudia Sheinbaum, que creemos y sentimos que es la mejor opción, la mejor decisión que ha tomado todo el pueblo de México. Por eso, amigos y amigas, esto es lo que les traigo el día de hoy. Analícenlo, mándenme sus comentarios, pero sobre todo sean de una manera objetiva. El bien de México es el bien de los mexicanos, y el bien de los mexicanos es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por eso debemos tener esa solidez, ese apuntalamiento para seguir apoyando a la Cuarta Transformación. Yo soy Francis, amigos, y los invito a que compartan esta información, mándenme sus comentarios, suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Nos vemos.